Es donde hemos estado en nuestra serie de sermones. Daniel capítulo 2. El sermón está grabando, ¿verdad? Okay. Vamos a orar. Es una porción larga. Vamos a estar hoy del capítulo 2, versículo 1, pero el capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 28. Oremos para ponernos en manos del Señor en esta hora. Amado y buen Dios que estás en los cielos, gracias por el gozo y el privilegio de poder estar reunidos para aprender juntos de tu palabra. Y quiero pedirte con todo mi corazón por la asistencia de tu Espíritu Santo ahora en la predicación, Señor. Y también durante el culto y al salir de él, durante la semana, y ojalá marques nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres Dios, que tú gobiernas, que tú eres Rey sobre todo. Y ayúdanos a ver también la gloria y la belleza de tu sabiduría manifestada en nuestras vidas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Señor, prepara nuestros corazones de tal modo que al escuchar tu verdad podamos ser no solo edificados, sino alentados y exhortados. Y aún por encima de mi humana debilidad, puedas glorificar a tu Hijo Jesucristo. Una petición muy especial además, muéstranos a Cristo, Señor, en este pasaje. El Evangelio de la gloria del Señor, la verdad de tu palabra. Oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos titulado el sermón de esta mañana, Dios gobierna y conoce lo oculto de los pensamientos. Como les dije, iremos desde el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Desde los inicios de la historia, el hombre se ha interesado por descubrir los grandes misterios de la humanidad. Desde la Torre de Babel hasta las preguntas existenciales propias de la metafísica. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Y muchas de esas preguntas han llevado al hombre a la invención de cosas y proponer teorías. Algunas han resultado de gran utilidad, pero otras cuestiones han quedado en la incertidumbre, y por más que el hombre trate de encontrar una respuesta, jamás lo hará. Y la razón es que Dios en su voluntad así lo permite. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos, para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Es decir, que Dios en su diseño, en su voluntad creadora, diseñó el mundo de tal modo que nosotros podemos disfrutar de algunas cosas, conocer otras por medio de su palabra, otras a través de la investigación y la sabiduría que ha dado los hombres, pero algunas que quedan reservadas para su exclusiva soberanía. Y no nos corresponde a nosotros de este lado del cielo tener ese conocimiento. En el pasaje que nosotros veremos en la mañana de hoy en el libro de Daniel, es un pasaje que nos deja ver una vez más a Dios triunfando sobre los dioses falsos de Babilonia, y una vez más a los fieles triunfando ante la inminente amenaza de muerte. Recuerden que esa es una constante en todo el libro. Dios mostrando su gobierno y su superioridad, y sus fieles siendo guardados de la muerte misma. Pero más interesante aún, veremos también cómo Dios conoce lo profundo de los pensamientos y que Él también controla el curso de la historia. Esta segunda parte del capítulo 2, que Dios controla el curso de la historia, la veremos, si Dios lo permite, en el siguiente sermón. Pero hoy nos vamos a concentrar en la parte que tiene que ver con Dios conociendo lo profundo de los pensamientos y revelándolo a quien Él quiere. Así que vamos a ver, por tanto, nuestro texto en los siguientes 3 puntos. El primero, la incapacidad del hombre de conocer los misterios de Dios. Versículos del 1 al 13.
la incapacidad del hombre de conocer los misterios de Dios, 1 al 13. El segundo, la revelación a un hombre fiel de los misterios de Dios, versículos 14 al 19. Y el tercero, la alabanza a Dios ante muchos hombres por revelar sus misterios, versículos 20 al 28. Yo sé que los encabezados hoy están un poquito largos, pero yo espero que por lo menos podamos recordarlos, ¿verdad? Veamos entonces nuestro texto en primer lugar y en nuestro primer encabezado, la incapacidad del hombre de conocer los misterios de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, y entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no están con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. En el relato del capítulo 2, el autor comienza ubicándonos en tiempo y en espacio. Él dice que en el año 2 del reinado de Nabucodonosor, y debemos tener en cuenta que para la fecha todavía Daniel era estudiante de la Universidad de Magos y Astrólogos de Babilonia. Recuerden ustedes que él había estado allí por 3 años y fue llevado cautivo en el año 1 de Babilonia, así que en el año 2 él todavía estaba estudiando. No se había graduado, por así decirlo. Sin embargo, sería un protagonista destacado de este segundo relato que nos dejará ver como en el capítulo 1 a un Dios gobernando sobre todo y a sus fieles triunfando. De nuevo, esa es la constante del libro. Dios gobernando sobre todo y sus fieles triunfando en medio de la adversidad. Nabucodonosor había tenido un sueño que le había perturbado el alma. No podía estar tranquilo, así que llama a los astrólogos y brujos del imperio para que ellos pudieran darle el significado. Sin embargo, él agrega un grado de dificultad. Ellos debían no solo darle el significado, sino incluso lo que habían soñado en ese momento. El sueño, entre otras cosas, era algo que solo estaba en su mente y la mente de nadie más. No se lo había declarado a nadie. Algunos eruditos han sugerido que esa estrategia de Nabucodonosor era una estrategia para matar, tener una excusa, un pretexto para matar a los magos y a los astrólogos que consideraba inservibles en el reino o que ya no tenían ningún tipo de función porque ya estaba en la cumbre máxima del poder. Pero eso es una conjetura, no lo vemos claramente en el pasaje, sin embargo, es interesante. Los magos intentaron persuadir al rey que se trata de un pedido por demás imposible. Eso sin contar que ahora estaban bajo pena de muerte si no podían hacerlo. Es decir, si no lo hacían, la pena de muerte estaba a la puerta. El argumento del rey era que si él les declaraba el sueño, ellos iban a ponerse de acuerdo todos y se iban a presentar delante del rey y le iban a decir, ay rey, el sueño es esto y esto.
Y dice, eso es lo que quiero evitar. Así que para yo saber que ustedes están haciendo un buen trabajo, tienen que decirme no solo el significado del sueño, sino el sueño que soñé. Imagínense. Eso se llama estar literalmente entre la espada y la pared. Entre la muerte y sin salida. Atrincherados. Totalmente. Ahora, hay algo interesante que ellos declaran al rey en los versos 10 y 11. Miren lo que dicen. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Y además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. El asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En otras palabras, humanamente hablando, rey, no hay nadie que te pueda decir eso. Yo no sé si ustedes lo imaginan, ¿verdad? Pero es como esas películas de superhéroes que están los malos en una cueva, hablando. Vamos a tomar esta ciudad y nadie podrá detenernos. Pero uno sabe que Superman está al otro lado, ¿verdad? Entonces uno sabe que eso que los malos están diciendo no es otra cosa que la antesala para que el héroe aparezca, para que el héroe brille. Y eso es más o menos lo que está pasando aquí. Ellos están mostrando su incapacidad, y de allí es de donde toma nombre nuestro encabezado, su incapacidad para interpretar los secretos en la mente de los hombres. Ellos tenían razón, no había ninguna persona capaz de hacer eso, y eso prueba en efecto que los hombres tienen límites incluso en aquellas cosas que parecen estar bajo su control. De paso, hermanos, como nota medio pastoral, esto también debe hacernos pensar a nosotros en ese fetiche que hay con respecto a los sueños, ¿verdad? Porque muchas personas están como que soñaste con agua sucia, eso es problema. Si es culebra, es yo no sé qué. Si es un bebé, yo no sé qué cosa. Déjense de brujería. Eso es cosa de brujos, de adivinos, de magos. Nosotros no tenemos al final de la Biblia un epílogo que diga, soñaste con tal cosa, es tal cosa, soñaste con tal cosa, es tal cosa. A veces nos ponemos, ¿verdad?, como que a ser místicos con el tema de los sueños. Y es cierto que Dios puede inquietarnos a través de los sueños acerca de ciertas situaciones, lo estamos viendo aquí, y Job dice que a través de muchas formas Dios habla, a través de sueños y visiones, etcétera. Y Dios puede inquietarnos acerca de alguna cosa particular, alguna situación, perturbar nuestra alma, llamar nuestra atención, inclinarnos a algo, pero la respuesta será, bueno, orar, Señor, no sé qué significa esto, no tengo ni idea. A veces personas en las que no estamos pensando y vienen a nuestra mente, ya sea en sueños o en alguna otra manera, y como que buscamos y pensamos en las formas de cómo Dios nos está inquietando a orar y a interceder por esas personas. Entonces eso es lo que estamos viendo nosotros aquí. A personas que eran incapaces de entender el significado de algo que era un misterio, que solo Dios podía conocer. Ahora bien, yo quiero mostrar un par de aplicaciones en este primer punto. En primer lugar, es interesante ver cómo una persona con el poder de Nabucodonosor estaba turbada en su alma. Y esta es una prueba más de que el poder, las riquezas y el dominio no traen tranquilidad al alma. Muchos gobernantes tiranos están tipificados aquí en este hombre. Crueles, sin cordura, embriagados de poder. Él se sentía amenazado. En realidad yo creo que él sí se acordaba del sueño, porque ¿cómo pudo probar que Daniel estaba diciendo la verdad? Solo que estaba como haciéndose el tonto, ¿verdad? Yo no me acuerdo del sueño, solo para que los magos tuvieran la carga de interpretarlo. Pero él sabía lo que había soñado. Veremos eso en el próximo sermón. Pero el sueño era una torre grande derribada por una piedra. Y él está angustiado, él quiere saber el significado del sueño, porque él quiere saber si es que acaso su gobierno, su imperio está en peligro. Y empieza a entrar en gran ansiedad. Él sentía la amenaza del peligro en su espalda. Pero para él, nadie podía hacer nada. Al final, a eso se reduce la vida, mis amados, a nada. No importa cuánto poder tenga y exhiba una persona, esta recibirá un resultado sin Dios que será la frustración y el fracaso.
Una alma que anda a la deriva sin el Señor, no importa cuánto coseche en el mundo, estará al final de la vida turbada en la embriaguez de su propia avaricia. Mis amados hermanos, el mismo Señor Jesucristo lo resumió con estas palabras: ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todos los reinos y las riquezas de este mundo si al final su alma se pierde? La segunda aplicación de este primer punto es que debemos reconocer con suficiente humildad que no siempre tendremos una respuesta a todas las preguntas existenciales de la vida. Somos seres finitos y por tanto limitados por el espacio-tiempo en el que nosotros vivimos. La arrogancia de los hombres no puede hacer irracional al hombre. Es decir, su orgullo no puede hacerlo irracional. Y es por eso que muchas cosas que nosotros escuchamos hoy suenan tan absurdas, teorías tan absurdas del hombre que niega a Dios, tratando de explicar lo que no puede explicar. Nada suena tan absurdo como eso. Como por ejemplo, que la nada produjo algo. Y entonces tú preguntas, ¿qué es la nada? Y entonces dice, la nada es un concepto ontológico, filosófico, complejo. Olvídate, la nada es nada. Pero siendo sabios, como dice, o queriendo ser sabios, dice Romanos 1, se hicieron necios. Nosotros tenemos una fuente de sabiduría que es ajena a nosotros. Es ajena a todo lo que exista en este mundo. Esa fuente de sabiduría es Dios mismo. La Biblia dice en Colosenses 2 que en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y es en Jesús, mis amados, en quien encontramos la plenitud y el sentido para nuestra vida. Y es Él a quien debemos acudir en plena certidumbre de confianza. El Dios que habitó entre nosotros, cuya morada fue la carne. Acuérdense que eso fue lo que dijeron los magos y los astrólogos. Nadie puede saber eso, excepto un Dios que habita en lo alto de los cielos y que habita entre los hombres. Y curiosamente nosotros tuvimos, hermanos, a un Dios de los cielos, creador de los cielos y la tierra, que habitó entre nosotros, habitó en forma humana, dándonos a conocer el gran misterio que Dios vino a revelar. Jóvenes que están aquí, esto es importante para nosotros, especialmente no solo para los jóvenes, sino para todos nosotros, quienes perseguimos metas en la vida. Porque podemos embriagarnos de ese sueño, el sueño de perseguir ser alguien en la vida. Y vamos convirtiendo eso en nuestra meta suprema. Pero nos vamos a encontrar al final del día, como decía el proverbista en el libro de Eclesiastés, que todo es vanidad de vanidades, si Dios no es todo lo que nosotros perseguimos, si eso no descansa en Jesucristo. Te vas a encontrar con que llegarías a la realización de tu vida cuando te gradúes del bachillerato, pero te gradúas y nada pasa. Porque necesitas estudiar la universidad y tienes el título universitario y no sirve porque hay que hacer una maestría, y haces la maestría y no sirve porque hay que hacer un doctorado. Y haces el doctorado y resulta que alguien que no estudió gana más que tú. Y entonces empieza esa frustración de saber ¿dónde voy a encontrar la plenitud de mi realización cuando me case? Oh, pero no, me casé y no soy feliz. Cuando tenga hijos. Oh, pero no, cuando crezcan los hijos. Cuando los hijos tengan nietos. Y así nos pasamos la vida buscando encontrar un ancla para nosotros en algún lugar que no va a aparecer, hermanos. Porque solo en Cristo Jesús nosotros encontramos plenitud para nuestras almas. Si hay algo que nosotros debemos perseguir en nuestra vida, y padres que están aquí, si hay algo que nosotros debemos inculcar en el corazón de nuestros hijos, es eso. Porque a veces los cargamos de esa pesada carga de querer ser alguien. Y porque son como nuestro departamento de relaciones públicas, ¿verdad? Ustedes tienen que ir y mostrar que van a hacer todo lo que yo no pude ser. Pero de eso no se trata la vida. Yo quiero que mis hijos se eduquen especialmente. Y quiero que sean inteligentes y quiero que desarrollen conocimiento. Pero yo quiero mayormente que teman al Señor. Porque ¿de qué me sirve a mí impulsarlos a tener una vida realizada si su vida va a estar lejos de Dios? Esa es nuestra meta, mis amados hermanos. No es otra. Y a veces sin quererlo le impulsamos, le impregnamos eso a nuestros hijos. Como que mira, tú tienes que ser alguien, no tienes que ser como yo, pero pila, pero haz esto y aquello. Y el hijo está con esa presión.
y convierte eso en la meta de su realización, y eso no es. Y el Señor, tú quieres ser y debes ser todo aquello que dé gloria a Dios, y eso es todo lo que debemos perseguir en nuestra vida. Y hacia donde debemos apuntar, jóvenes que están aquí, nuestra vida, y padres, hacia donde debemos apuntar la vida de nuestros hijos, hacia vivir para la gloria de Dios. Pero la historia no termina allí. Después de todo, Daniel y sus amigos hacen parte de esa población en riesgo, amenazada de muerte. Y aunque hasta ahora Daniel no aparece en la escena, veremos cómo él se involucra de manera sabia, discreta, pero loable, valiente. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, la revelación a un hombre fiel de los misterios de Dios. Mire lo que dice en adelante el versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostrara la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios del cielo. Y allí de donde toma nombre nuestro segundo encabezado, Dios revelándole a un hombre fiel sus misterios. La orden había sido dada, la matanza era inminente, debía comenzar, el edicto estaba firmado, tenía el anillo del rey. Y ustedes deben saber por el caso de Esther y de Asuero que cuando un rey daba un edicto no se podía violentar. En el caso de Esther, por ejemplo, cuando el rey dio ese veredicto y dijo que todo Israel pereciera, y Esther dijo no, y Mardoqueo no lo haga, él dijo no puedo deshacer el decreto, lo que puedo hacer es decirle a los judíos que se defiendan y que Dios esté con ellos. Pero así de firme era un mandato que una vez dado no podía revocarse. Así que Daniel está frente a una situación difícil, frente a algo que no podía cambiarse, pero de nuevo Daniel exhibe con la valentía que ya conocemos, lo vimos en el sermón pasado, y con una sabiduría que no nos es extraña, la manera en que Dios obra a través de él. Quiero que veamos varias cosas interesantes de esta participación de Daniel en este problema, porque es donde se concentra la idea principal de nuestro texto en esta mañana. Y voy a ver esas cosas y vamos a ir aplicándolas enseguida. En primer lugar, vemos al respecto de Daniel que él no fue indiferente. Daniel no fue indiferente. Él se involucró en la cuestión de inmediato. Y creo que esto es algo que debemos ver de cerca. Daniel se involucró enseguida. Y muchas veces nosotros permanecemos muy pasivos esperando que otros hagan, ¿verdad? Cuando hay cosas que dependen de nosotros. Esperando quién puede resolverlo, quién puede hacerlo. Pero amados míos, nosotros debemos entender que Dios nos llama a involucrarnos. Que las cosas que pasan en esta Babilonia real en la que vivimos nos involucran a nosotros, afectan a nosotros, nuestras vidas, nuestros hijos. Nosotros nos preparamos para una guerra ideológica que se ha desatado en este último siglo contra la iglesia, contra la fe, contra los cristianos y tal vez contra nuestras propias vidas. Es cierto que la iglesia va a prevalecer, que las puertas del Hades no van a vencer la voluntad y el propósito de Dios para la iglesia, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad de ser partes, de responder. No podemos esperar a que esto nos pase de largo. Hay algo que nosotros como creyentes tenemos que decir. Hay algo que tenemos que defender. Involucrarnos. Y eso es lo que Daniel hizo. Daniel no dijo, ay, vamos a morir. Ah, bueno, vamos a morir. Señor, gracias por este año que me permitiste vivir aquí. Moriré en paz, iré al cielo y estaré con mis padres. Amén, Señor. Amén.
No. Él hubiese decidido eso y estaba bien. Pero la historia tenía otro fin. Dios quería hacer otra cosa. Lo segundo que vemos en Daniel es que él actuó, dice Reina Valera, sabia y prudentemente. La Biblia de las Américas dice con discreción y sensatez. Discreción y sensatez. Pero me encanta cómo lo recoge la Nueva Versión Internacional. Dice con tacto e inteligencia. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Fulano de tal es una persona que tiene mucho tacto para decir las cosas. ¿Se ha escuchado eso? Tacto es como esa habilidad para hacer que lo duro no se vea tan duro. Delicadeza. Daniel actuó con tacto e inteligencia. Y de nuevo, me encanta esto porque es algo que destacamos la semana pasada. Daniel era una persona muy sabia. Es increíble porque estamos hablando de un muchacho. Estamos hablando de un joven. Daniel sabía que esa era una orden real y no algo a lo que él se debía oponer como fuera. O sea, no podía salir como, ¿qué pasó, Arioc? Yo soy el siervo de Dios aquí, yo soy el profeta, ¿qué es lo que pasó? ¿Te vas a meter en problemas con Dios? No. Daniel fue sabio además porque ya él había pedido una cosa, que le cambiaran la comida. Ahora imagínate pedir otra. Que el rey se retracte de su edicto. Como decimos aquí, naitas na. Que el rey se retracte de su edicto. Así que Daniel necesitaba una dosis de sabiduría enorme. No nos dice el texto cómo fue. Si hubo un momento específico, unas palabras específicas. Pero el caso es que al hablarle a Arioc, que era el encargado de matar a los sabios, Daniel convenció a Arioc de darle tiempo. Yo puedo ver la mano del Señor allí, ¿verdad? Mira, Arioc, yo sé que esto es importante para el rey, pero ¿por qué no nos das un poco de tiempo para tratar de encontrar una respuesta? Tal vez nuestro Dios pueda darnos una respuesta para eso. Y aquí Daniel, escucha, él no tenía una solución, no la tenía, apenas la iba a buscar. Pero está exhibiendo una sabiduría en Dios tan grande que él dice, dile al rey que nos espere un tiempo y nosotros le daremos la respuesta. Hermanos míos, ¿qué lección nos está dando este adolescente actuando con cabeza fría ante una crisis tan grande? ¿Cuánto necesitamos de la confianza en Dios para mantener nuestros pensamientos en orden cuando el peligro venga? Hay personas que ante la amenaza y la crisis pierden la cabeza. Las manos se van y empiezan a gritar como locos. ¡Ay, no puede ser! Salen corriendo por la calle. ¿Qué pasó? Se cortó y le salió sangre. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a asumir los peligros de la vida con confianza en Dios. No es que no nos importe, no es que seamos de hielo, sino que tenemos una confianza a la cual acudir. Nuestras emociones no nos gobiernan. Tú te imaginas eso, ¿verdad? A veces la familia, los no creyentes se ven afectados. ¡Ay, se murió fulano! ¡Ah! Y van donde el creyente. ¡Ay, sabes que se murió fulano! Y el creyente grita más duro que él. ¡Ay, no puede ser! Pero espérate, él fue allá a buscar esperanza. Ánimo, aliento. Y tú te vas a volver loco también con él. Daniel aquí actuó con cabeza fría. Él pensó, nos van a matar, estamos en peligro. El no ya está asegurado. En otras palabras, la cabeza mía ya está mocha por decreto. ¿Qué es lo peor que puedo sacar? Un no y ya lo tengo. Así que él intenta solucionar la situación pidiendo tiempo. Mis hermanos, nosotros debemos ser un ancla de esperanza y quietud para las almas turbadas, no campanas que retumben de alaridos ante el primer problema. Somos llamados a tener el control, a tener cordura. Daniel actuó valientemente en tercer lugar. Al pedirle al rey que le diera tiempo, ya la orden estaba dada. Él les había dicho a los otros magos que no les diera más tiempo. El rey dijo, ustedes me están
Me quieren ver la cara de tonto, quieren ganar más tiempo. Y Daniel le está pidiendo más tiempo al rey. Que detuviera el edicto mientras él buscaba una solución. Y por favor, no pierda de vista que Daniel todavía ni siquiera se había graduado como sabio. Por eso él no sabía nada. Él no estaba entre las cortes que el rey consultó. Él no tenía ni idea. Pero Daniel se involucra. Él salió al frente de la situación. Y esto es una valentía admirable. Él desafió la muerte, pero él estaba confiado en un Dios todopoderoso. Sabía que Dios estaba en el asunto. Lo cuarto que vemos, y esto es muy importante, Daniel actuó con dependencia de Dios. Él no comenzó a buscar una solución lobista. Lobista es de lobby, de buscar palanca, de buscar ayuda. Porque pudo haber dicho, oye, yo tengo un amigo ahí en la corte, el que me cambió los alimentos. Voy a meterme por ese lado para hablar. No. Ni tampoco habló con Arioc, como quien dice, mira Arioc, ya que tú y yo tenemos como una relación buena, dame una cita. No. ¿A dónde acudió él? Él clamó a Dios. Él clamó al Señor y pidió a sus amigos que intercedieran por él. Estaba convencido que solo Dios, en el que él confiaba, podía traer una respuesta. Y ese es el tipo de confianza que debe caracterizar a los verdaderos hijos de Dios. Una que acude a Dios primero. No que Dios es su último recurso. Ay, Señor, aquí estoy en oración. Ya he probado todo, no tengo más nada que hacer. Escúchame, Señor. No, Daniel acudió a Dios primero. Una que no importa el peligro al que se enfrenta, se mantiene puesta y firme en el Señor continuamente. Y hermanos queridos, no está en nosotros, no está en nuestra fuerza, no está en nuestra sabiduría, está en el poder de Dios, del Dios soberano. Este pasaje nos muestra lo que yo no quiero que pasemos de largo, y es la importancia de la intercesión, de orar los unos por los otros. Los amigos de Daniel y Daniel se unieron en una misma petición, un mismo deseo, pedir por misericordia que Dios revelara el misterio y no morir. Esa fue la petición. Mis amados, qué bendición hay en poder orar los unos por los otros, en compartir nuestras necesidades, en dejarle saber a otros, mira, tú puedes ayudarme a orar por esto. Pero a veces somos tan egoístas que creemos y tan autosuficientes que todo esto lo podemos resolver nosotros. Si pasa algo en mi vida, quiero que sea porque yo oré, no porque otro oró por mí. Nunca vamos a ser capaces de decir eso, pero en nuestras actitudes, eso es lo que mostramos. Y hermanos, nosotros tenemos un llamado mucho mayor, y ese llamado es a nosotros depender de Dios en oración y buscar el apoyo que Él pueda proveer para nuestras almas a través de la comunión con otros hermanos. En quinto lugar, Daniel fue un mediador. Daniel fue un mediador, y este es un tremendo recordatorio del Evangelio del Señor Jesucristo. Un hombre débil se paró en medio de un rey enojado y de unos hombres que de todas maneras merecían la muerte. Él estuvo dispuesto incluso a morir de ser necesario, con tal de alcanzar la misericordia necesaria. Y oh amados míos, he aquí la preciosa melodía del Evangelio sonando en los castillos de Babilonia, del Salvador que vendría a ponerse en medio de un Dios justamente airado, con pecadores que habían transgredido su verdad para lograr misericordia. Es Cristo quien se paró en la mitad para alcanzar el perdón de nuestras culpas. Tú y yo, como los magos de Babilonia, merecíamos la muerte. Dios santo demanda la muerte como la pena del pecado, pero allí apareció uno mejor que Daniel. Daniel no tuvo que morir para salvar la vida de los magos, pero el nuestro tuvo que morir en la cruz del Calvario para llevar así nuestra culpa, con la diferencia que resucitó al tercer día de entre los muertos. Él llevó nuestra culpa para conducirnos a la vida eterna, para librarnos de la muerte. He aquí un tremendo recordatorio del Evangelio de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Dónde creen que termina todo esto, hermanos? Sí, en eso que usted está pensando,
El Señor respondió a Daniel. Dios le contestó, Dios tuvo misericordia y reveló el sueño de Nabucodonosor a Daniel. Dice el texto, entonces el secreto fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. El resultado de eso, como lo vemos, es que Daniel bendijo al Dios del cielo, lo que nos lleva directo a nuestro tercer y último encabezado, la alabanza a Dios ante muchos hombres por revelar sus misterios. Mire lo que dice el versículo 19. Entonces Daniel, perdón, no es el 19. Yo estoy en el capítulo 4, fíjate, por eso no encontraba. Se pasó mi hoja. Versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. El punto principal del capítulo 2 del libro de Daniel no es la estatua de Nabucodonosor, como muchos piensan. Ese fue solo el sueño. El punto principal es lo que Dios hace para revelar ese sueño, mostrando que Él gobierna y que conoce lo íntimo de los corazones y de los pensamientos. Y este es un punto importante. Pero lo que quiere resaltar el autor es, de nuevo, cómo Él gobierna sobre los pensamientos de los hombres y cómo Él es más grande que los dioses babilonios. En el capítulo 1 vimos que el Dios de Daniel pudo sostenerlo robusto e inteligente mientras solo con agua y vegetales, mientras que el Dios de los babilonios, o los dioses babilonios, con toda esa comida, no era tan buena para sostener a aquellos otros que se alimentaban de ella. Es decir, Daniel está mostrando en todo tiempo la superioridad de Dios versus la debilidad de los dioses falsos de Babilonia. Y aquí de nuevo, Dios revelando lo que los falsos dioses no podían revelar. Esta es la historia de la humanidad. Los hombres han apelado por años a sus propios dioses, la riqueza, la fama, el poder, el sexo, pero nunca han encontrado las respuestas allí porque son dioses falsos. Unos que no pueden darles esperanza para sus vidas, sino sembrar incertidumbre y temor. Oh, pero Dios, nuestro Dios, Él está en los cielos, ha de ser alabado por los siglos de los siglos, por su grandeza y por su majestad. Daniel da dos tipos de alabanza. La primera es una alabanza personal y la segunda es una alabanza pública. Vamos a ver la alabanza personal. Él dice en esa alabanza personal, te alabo porque eres tú es a ti a quien pertenecen los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Te alabo por el contenido del sueño, porque tú eres quien quita y pone reyes. Recuerden cuál era el sueño, en el capítulo 2 lo veremos, era Nabucodonosor en una estatua que veía varios metales o varios materiales de la estatua, y eso es una muestra de reyes que vendrían. Cuando Daniel ve esa visión, entiende que es Dios quien tiene el orden de la historia en sus manos, y dice, yo te alabo, porque tú eres quien quita y quien pone reyes. Hablaremos de eso en el sermón que viene. Y en tercer lugar, él alaba porque siendo un Dios tan grande, le ha placido revelar sus misterios a quienes lo han pedido. Daniel dice, nos has revelado el misterio. Noten que Daniel no dice, me has revelado, porque quien estaba orando eran él y sus amigos. Y Daniel no está buscando gloria personal de ninguna manera. Él sabe que Dios es quien está siendo glorificado allí. Y que no cabe una gloria personal. No cabe nada que él pueda hacer. Cuando la espada estaba lista para ejecutar la sentencia,
Imagínenlo conmigo, último minuto. La espada está lista y los magos están ahí temblando. Y Arioc está ansioso. Daniel no viene. El tiempo se acaba. Y de repente, en cámara lenta, Daniel entra, abre la puerta y Arioc lo ve. Y todos los magos. Y hay silencio. ¿Qué tiene que decir Daniel? Y Daniel le dice a Arioc, espérate ahí. Dile al rey que tengo el sueño y la interpretación. Y los magos, nos volvió el alma al cuerpo. Pero ahora necesitamos otro milagro. Que Arioc quiera arriesgar su propia vida por algo que él no sabe si es verdad o no. Porque si Arioc va y le dice al rey, mira, hay un muchacho que puede interpretar el sueño y resulta que no es, los magos, Daniel y Arioc mueren. No pierda de vista eso. En el versículo 25. Arioc se la juega con Daniel. Dios puso en gracia a Daniel con Arioc. Al principio para que intercediera por él y pedirle tiempo al rey. Y ahora para ir a la misma recámara del rey y decirle, detente, hay alguien que tiene el sueño. Por eso Arioc dice, yo he hallado a un judío que tiene la interpretación. Embuste. Él no lo encontró, Daniel lo buscó a él. Daniel fue el que le dijo. Pero él sabe que si a Daniel le va bien con ese sueño, a él le va bien. El rey lo puede promover. Pero si no, va a morir. Él se está arriesgando, pero asume el riesgo. Y ahí la importancia, hermano, de cultivar buenas relaciones. Hay gente que vive sin relaciones. Bueno, siempre es más difícil vivir sin relaciones. Pero aquí bien dicen, muy bien, es mejor tener amigos que plata. ¿Cierto? Y como dicen también acá, que tú debes tener un amigo abogado, un médico y un ¿qué? Plomero, un Freddy. ¿Cierto? Tienes que tener a un Freddy, a un abogado y a un médico. Daniel estaba entendiendo lo que era influencia. Y en este momento esa influencia está surtiendo sus frutos. Arioc va, rey, se acabó este asunto, aquí está el hombre. Y Daniel entra a la recámara, ojo, el muchacho, no te lo imagines de 55 años, segundo año de la universidad, todavía no se ha graduado. Y él está ahora en la presencia del rey, donde tenía que estar. Cuando Daniel entra, sabía que ese momento y todo lo que había pasado era para que él estuviera en ese momento allí para testificar de Dios. Y el rey le dice a Daniel, versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Quiero imaginar el escepticismo del rey. Tú eres quien me va a decir lo que yo soñé y la interpretación. Eso nos recuerda aquel episodio de José cuando sale de la cárcel y es puesto donde Faraón. Y dice, para este día yo estuve puesto aquí. Y Daniel respondió delante del rey diciendo, no soy yo, sino Cristo en mí. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Dos cosas dice Daniel, hay algo que es imposible para los hombres, pero que para el Dios que yo sirvo, Él
un Dios en los cielos, no los dioses de los cielos como creían los magos, el Dios de los cielos, que gobierna sobre los cielos. Él revela los misterios y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hermanos míos, Daniel está mostrando allí, frente al hombre más poderoso del mundo, que sus dioses no sirven, pero que su Dios es el único Dios verdadero. Eso es lo que yo llamo testificar del poder de Dios. Eso es lo que yo llamo testimonio. Amados míos, nosotros hemos sido llamados a vivir de tal modo que podamos mostrar a Dios ante los poderosos, aún ante los poderosos, que Dios pueda ser glorificado cuando nosotros mostremos nuestra vida. Esto es lo que yo era. Y esto es lo que Dios, el Dios de los cielos, ha hecho conmigo. A Él sea la gloria. Tú escuchas el montón de testimonios de gente, ¿verdad? Yo era miembro de un grupo y le abría el estómago a la gente y le sacaba las vísceras. Por aquí estoy, predicador de la palabra de Dios. Bla, 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 bla. 1000 blas. Porque no puedes ver otra cosa sino su propia autopromoción. No hay Dios allí en ningún lado. Nosotros somos lo que Dios ha hecho con nosotros. Hemos sido llamados a mostrarle a los soberbios que Dios es Dios y no ellos. ¿Por qué nos avergonzamos de este Dios? ¿Por qué nos avergonzamos de este evangelio tan poderoso que Dios nos ha dado? ¿Por qué con tanta frecuencia nos sentimos intimidados por su poder, por su majestad, por su alcance, por su realeza, por su forma de vestir, por el alto de la silla, por lo que sea, nos intimida? Y parece que lo que nosotros tenemos que decir es no importante. Es, si el evangelio fuera un mero estilo de vida. Tú sabes que yo asisto a una comunidad cristiana. Porque qué si digo, tú sabes que yo soy evangélico, suena feo. Y de pronto ellos no lo reciban bien. Y vivimos todo el tiempo tratando de acomodar las cosas para esconder a Dios. No salgas de ahí. No salgas de ahí. No salgas porque si sales me avergüenzas. Pero aquí vemos a un hombre, hermano, que Dios lo llevó a una posición en la que todo lo que entendió era: yo estoy puesto aquí para mostrar la grandeza de Dios frente a la falsedad de otros dioses. Todo eso con sabiduría, respeto, tacto. Daniel no tuvo vergüenza ni miedo cuando estaba desafiando los dioses de un rey dispuesto a matarlo. Pero Daniel estaba convencido plenamente de a quién servía. Totalmente convencido. Nuestras vidas salvadas son ese milagro, hermanos. Amigo mío que estás aquí sin Cristo, no sigas perdiendo tu tiempo buscando respuestas en las muchas cosas e intentando aquí y allá. La única y verdadera respuesta a la pregunta más importante de tu vida está en Jesús. Tus dioses te van a fallar como lo han hecho hasta ahora. Pero puedes correr a Cristo hoy, el único Dios verdadero que nunca faltará. ¿Por qué no te acercas a Jesús hoy y confía en Él de todo corazón? Conviértete en alguien que puede decir a otros que hay un Dios grande en los cielos, que ha hecho lo que nadie podía hacer. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Había ido a todos los médicos y antes le iba peor. Mis hermanos, esta salvación que nosotros hemos atesorado, esta salvación que nosotros hemos atesorado, es una salvación que nadie podía alcanzar por sí mismo. Es algo que nadie, ni en la tierra, y ni siquiera de los dioses falsos que proclaman estar en los cielos, nadie podía hacerlo. Solo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta es la gloria que nosotros somos llamados a proclamar. El Señor es nuestra esperanza. Oremos. Señor, gracias por tu palabra.
y por recordarnos en esta mañana, tarde casi, Señor, el Evangelio de tu Hijo Jesucristo y las glorias que provienen de Él. Gracias por este llamado tan tremendo que haces a nuestras vidas, a mostrar que tú eres el Dios que conoce los misterios, lo que los hombres no pueden conocer, ni pueden saber. Que tú eres el Dios en el que descansan nuestras vidas y en cuya presencia estamos. Ayúdanos, Señor, para que podamos de la misma manera que Daniel entender que nuestro llamado es a darte gloria a tiempo y fuera de tiempo, en cada cosa que nosotros hagamos, pensemos o vivamos. Que tú eres a quien nosotros somos llamados a exaltar, Señor. Llena nuestros corazones de gozo y de verdadera paz, de confianza, Señor. Y que nunca nos avergoncemos de tu evangelio, sino que estemos dispuestos a testificar de ti como el Dios que no solo conoce los misterios, sino que salva vidas. Gracias por haberte puesto en medio de nosotros como nuestro Salvador y nuestro Redentor. A ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.